Vamos a empezarle, dragones. Sé que ya no me quieres y te vi con tu nuevo amor, que es la gran diferencia de ese amor con mi amor. Dímelo derecho. Ahí va, dragones, vamos bajando del metro Glorieta de Insurgentes. Son las 5:52 de la mañana. Alcanzamos a rozar todavía a las 5. Vamos bajando del metro que está de aquel lado, que es la Glorieta que se encuentra de aquel lado. Y vamos a ver qué encontramos de comida por aquí. Todo está muy tranquilo, el movimiento aquí en la Glorieta. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos por el primero del día. Vamos a buscar un cafecito para empezar y arrancar el día. Si ven, el movimiento ahorita está muy tranquilo. Está muy tranquilo, está solo completamente. Y eso que salimos temprano, salimos 5:15. Nada más que se tardó un poco el transporte y por eso llegamos hasta ahorita, pero vean. Vamos a comprar un café. Buenos días, ¿tiene café, joven? Sí. ¿Le encargo uno? Sí, café chico, grande, mediano. Mediano. Chéquense, aquí tiene los panecitos, cafés. Cargado, normal. Normal. Normal, Danico, ¿verdad? Normal. ¿Crema o leche? Crema. Ahí tenemos el chicken del grande. Gusta probarlo, está bien así, te falta algo más, te falta café, Mira, azúcar. ahí está, le voy pagando. Muy amable. Ah, está excelente. Sí, por favor. Con una tapita. Sí, gracias, jefe. Los panecitos, por si quieren un panecito. Ahí está, tienen los panques acá, de todo. Muy amable, jefe, buen día. Que tenga buen día. Gracias. Ahí va, dragones, ya agarramos el primer cafecito del día para empezar el recorrido. Y todavía pues está solo, completamente todo, chéquense. Completamente solo. No se siente el movimiento como normalmente a las 3 de la tarde. Está muy tranquilo. Vamos a caminar por la famosa zona rosa. Muchos ya conocen esta zona, otros no. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Normalmente a mediodía hay unos tacos muy buenos que se ponen como de birria. Están muy sabrosos, pero creo que es muy temprano para encontrarlos. Todavía no hay. Ahora vamos a ver acá qué más podemos encontrar. Pues hasta ahorita lo que no falla o no falta son los cafés. Ya vimos, ya agarramos el primerito. De comer todavía no veo que se ponga nada. Y en la Glorieta yo pensé que iba a haber más movimiento, pero no, estaba muy tranquilo. Ustedes vieron, estaba muy solito. Y ya se empieza a ver el amanecer. Vamos a caminar hacia Reforma para ver si alcanzamos a ver el amanecer y a ver cómo se ve. Toda la gente está poniendo ya temprano para empezar el día, dragones. Y ya la gente aquí está esperando el gimnasio, chéquense, para entrar a entrenar. Ahora pico, dragones, todo esto está muy lleno. En toda esta avenida o paso peatonal
está llena de puestos de todo tipo. Van a encontrar desde juguetes, playeras, comida, un montón de cosas, recuerdos de acá de la Ciudad de México. Ahorita pues está totalmente solo por la hora, muy temprano, todavía no se pone nada. Acá del lado derecho otro puesto de pan, si lo alcanzan a ver ahí, y de cafés. Y ya llegamos a lo que es la avenida Paseo de la Reforma. Chéquense, está totalmente solito. Aquí también van a encontrar café, pan. Vamos a caminar hacia el Ángel. Chéquense, se siente muy tranquila la ciudad. Vamos a caminar hacia el Ángel para ver qué nos encontramos por acá. A ver si encontramos la tan pedida guajolota que nos aliviana a estas horas de madrugada. La verdad es que soy fan de la guajolota, ¿eh? Pónganme ustedes abajo si les gusta más la guajolota de tamal verde o rojo o de mole. Chéquense nada más ahorita la vista del Ángel, que empieza a amanecer. Se ve espectacular. Chéquense estas banquitas. Por ahí vi una foto que supuestamente estas banquitas que están aquí en todo lo que es Paseo de la Reforma estuvieron antiguamente en la Catedral Metropolitana o en la explanada del Centro Histórico, porque era como una barrera o una, les voy a poner una imagen aquí, era como un tipo cerca en la cual dividía la clase alta a la clase baja de la ciudad, y esa era su cerca. Entonces cuenta por ahí una leyenda que estas banquitas las mandaron, o bueno, esta barda las mandaron a retirar, y para no desperdiciar toda esta estructura pues la colocaron en todo el Paseo de la Reforma. Entonces, si ustedes saben algo similar de esta leyenda urbana de la Ciudad de México, de todos modos les voy a poner abajo la imagen para que vean de qué les estoy hablando y estamos en sintonía. Ya casi llegamos al Ángel. Y ya está amaneciendo, dragones. Ya está empezando a amanecer. Ya la gente está empezando a hacer ejercicio a temprana hora. Y aquí tienen el Ángel. Amaneciendo en Reforma. Y pensé que iba a haber más movimiento a esta hora, pero pues está muy tranquilo todavía. No hay tanto movimiento, pero vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos. Ya vieron que la Glorieta pues estuvo muy solo. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá, dragones. Están los noticieros haciendo el reportaje matutino. Chéquense del lado derecho. Como ven, seguimos caminando para la Reforma o le damos para acá. Creo que acá adelante venden unas tortas de chilaquiles muy famosas. Vamos a probarlas. Es más, vamos a aprovechar que andamos por este rumbo y vamos a probar una torta a ver si ya se pusieron, aunque creo que es muy temprano todavía para que se pongan esas tortitas, pero vamos a ver si corremos con suerte y las encontramos. Creo que están a la altura de la estela de luz, pero no sé a qué hora se pongan.
Son oficinas, yo creo que de gobierno. Hay una filota, chéquense. A lo mejor para un trámite. Hay mucha gente ahí formada. Qué gusto caminar a esta hora por esta zona de la ciudad. Se siente muy tranquilo todo. Y en sí siempre caminar a cualquier hora por Reforma es muy gratificante, porque pues es una avenida con muchos años de historia en la Ciudad de México y con muchas anécdotas, muchas leyendas urbanas. Es espectacular. Chéquense, ya está más amanecido. Y si se alcanza a ver, voy a hacer una toma rápida del Ángel. Chéquense nada más qué vista. Allá a lo lejos se ve el castillo de Chapultepec. Todavía es temprano, chéquense. Y quiero empezamos a caminar y son las 6:10 y llevamos como 18 minutitos caminando. Todavía falta. Y esas tortas que les comento, no sé si se pongan a las 6 o se pongan a las 7, pero he visto muchas reseñas que están muy buenas, entonces vamos a probarlas. Son como las famosas de la Condesa, de la esquina del Chilaquil. También tenemos video de ahí si no lo han visto. Unas tortas muy ricas en la Condesa, en la colonia Condesa, con su milanesa de pollo y sus suficientes chilaquiles. Este cafecito siempre aliviana, ¿eh? Ahí está la famosa Diana Cazadora. Chéquense. A ver si trato de enfocarla para que la vean. La famosa Diana. Vamos a seguir caminando, ya casi ahí se va a lo lejos la estela de luz. Y cuéntenme también si otra zona les gustaría que recorriéramos. Sé que tenemos pendiente el recorrido por el metro Indios Verdes. Ese no se ha olvidado y todavía está ahí. Primero queríamos hacer unos más antes de irnos para allá, pero claro que está en los planes lanzarnos para allá a grabar ese famoso metro, que me imagino que va a tener una variedad de comida y de cosas impresionantes. Chéquense la vista de aquí. Y también, ¿saben qué? Me gustaría hacer un recorrido por el centro histórico a temprana hora y ver cómo empieza todo el movimiento allá, el Zócalo. Estaría algo también muy padre. Si les gustaría también que nos lanzáramos, cuéntenme, para irnos para el Zócalo. Ya acá empieza a haber más movimiento de gente y ya está súper más amanecido. Ya casi llegamos a lo que es la estela de luz. A ver si corremos con la suerte de encontrar esas tortas que les digo, son muy sabrosas. Vamos llegando a la estela de luz. Ahí está. Y aquí en contraesquina está uno de los edificios más altos de México, la torre BBVA. Chéquense. Y las tortas que les comento se ponen justo ahí abajo. No sé si ya se pusieron abajo de la estela. Vamos a ver. No, todavía no se ponen. Creo que todavía no. Acaban de encontrar, mira, tortas de pechuga, pero todavía no son las de chilaquiles que les comento. Vamos a ver, esperar. Se ponen por acá. Y acá está la entrada. Chéquense, del castillo de Chapultepec. Creo que hay tiempo y así damos tiempo a ver si llegan las famosas tortas que les digo. Esta es la famosa estela.
y desde aquí se ve la torre. Ya se ve todo Reforma ya amanecido, chéquense. Y ahorita por temporada tienen estos murciélagos aquí afuera de Chapultepec. Esos leones siempre me han gustado mucho, me hacen muy impresionantes. Imagínense que algún día despertaran unas bestias, los famosos murciélagos, toda la decoración de ahorita de Chapultepec. Ahorita a ver si podemos entrar para que vean cómo se ve adentro. Los que no conozcan, claro, yo sé que mucha gente de acá, de Ciudad de México, sí conoce, otros no, pero vamos a entrar para que vean cómo se ve o se aprecia el castillo desde un poquito atrás, un poquito lejos. También aquí toda esta zona, Dragones, no hombre, a horas pico o no, más bien en días de fines de semana, que son días más familiares, hay más movimiento en todo esto, hay más gente. Ahorita está muy solito, chéquense, allá a lo lejos se alcanza a ver el castillo de Chapultepec. Allá a lo lejos está el castillo. Cuéntenme si les gustaría que hiciéramos un recorrido al castillo, comiendo todas las garnachitas que te encuentras a la subida, desde chicharrones, con cueritos, churros, venden de todo, raspados. Entonces, si les gustaría que nos lanzáramos, pónganmelo abajo y nos lanzamos a hacer el recorrido por el castillo, y también muy temprano para que se alcance a apreciar todo. Mucha gente haciendo ejercicio. No ha habido nada más de comida. Bueno, las tortas de atrás sí, pero quiero esperarme a las famosas tortas de chilaquil, que se vean buenas. Vi un video y se vean bien buenas, bien servidas. Miren, hasta allá se ve, se alcanza a ver el World Trade Center, no sé si lo alcanzan a ver. Ya nos echamos el cafecito, Dragones. Ocupamos más combustible. Chequense, se ve impresionante. Y el castillo igual, se ve hermoso. Y para los que no lo conocen, está espectacular por dentro. A mí me encanta, es uno de los lugares que más me gusta de acá. Toda la historia que representa ese lugar, todo este sitio, toda la historia que representa, tantas cosas que han pasado aquí, chéquense. Está solito todo. Yo creo que vamos a regresarnos porque ya más allá pues solamente se encuentra lo que es el castillo. Vamos a regresarnos y cuéntenme si les gustaría que hiciéramos el recorrido para subir hasta allá, donde está el castillo. Póngamelo abajo, vamos de regreso. Chéquense desde aquí cómo se ve el amanecer.
Ya vamos de salida. Y sí me quedé con ganas de subir al castillo, Nada más que primero lo primero que buscar qué comer. Pero sí hay que queda pendiente esa subida al castillo. Vamos a ver si ya llegó la señora de las tortas. Miren, aquí son las famosas tortas cataquil. Todavía creo que no se ponen. Ya empiezan a llegar todos los carritos, chéquense, ya empieza el movimiento. Y ahorita en 15 minutos está la famosa torta de cataquil. Vamos a esperarnos y a probarla. ¿Con queso y crema? Sí, por favor. ¿Queso y crema? Sí. ¿Está la camioneta negra? Sí. ¿Sí, cortas de la vida? No, ahorita no. Me hace un café. Ya con torta en mano, dragones, yo pedí la clásica de chilaquiles rojos con su buena milanesa y sus frijolitos. Valió cada minuto de espera y el sabor de la torta no es por exagerar, pero me encantó. Muy sabrosa, un buen sazón de los chilaquiles y esa salsita roja estuvo espectacular. Eso sí, estaba hirviendo, me andaba quemando, pero estuvo muy sabrosa. Y al último me eché a cucharada mis chilaquiles.